y así no está correctamente funcionando nuestro diafragma porque estamos llenando nuestros pulmones y no el diafragma, que es lo que necesitamos. Nos da mucho miedo. A veces decimos, no, de que esto se me va a salir la panza, pero es lo que tenemos que hacer para que esté funcionando correctamente. Obviamente al principio nos da como el... ¿Y si no lo estoy haciendo bien? ¿Y cómo voy a estar pensando en el diafragma y voy a estar pensando en hablar? Pero si lo estás practicando, después se vuelve algo natural. ¿Qué es lo que podemos hacer? Ejercicios. Y uno que puedes hacer es poner tu mano en tu pecho, porque aquí están los pulmones, y la otra la vas a poner entonces ahí, en tu pancita. ¿Y qué hacemos? Simplemente, sin exagerar nada, ¿no? De que, y saco la panza o saco el pecho, ¿qué voy a hacer? Simplemente respiras y tú vas a sentir cómo la mano que se mueve es la de tu pancita. Y luego lo vas sacando poco a poco. Y de repente en el día, cuando te acuerdes, porque es algo que hay que estar practicando el día, es momento de hacer mi respiración costodiafragmática. Igual te colocas tus manos y puedes hacer de 3 a 5 repeticiones. Lo que va a pasar aquí o lo que tienes que intentar es que no se mueva la mano de tu pecho y que lo que se esté moviendo sea tu panza. Otra cosa que podemos hacer es imaginarnos que tenemos aquí como un globo o lo que sea redondo que te quieras imaginar. Y de igual forma vamos a inhalar y al momento de inhalar, imagínate que se está inflando el globo y puedes mover así tus manos para que lo estés haciendo consciente y tú lo vayas viendo, ¿no? Igual lo vas soltando despacito. Y con estos ejercicios en el tráfico, cuando estás viendo la tele, cuando te acuerdes, durante el día te va a ir ayudando a que vayas poniendo esto en práctica. A donde quiera que tú te inscribas, para que quiero cantar, quiero ser locutor, te van a explicar esto siempre. Entonces, yo era de esas personas que decían antes que, ay, no, porque el diafragma y que para qué quiero respirar, porque de ahí parte todo. ¿Qué necesitamos? Les voy a hablar de así como que las claves que necesitamos para aprender a hablar correctamente o simplemente para expresarnos mejor. ¿Y qué es lo primero que necesitamos? Sí, ahí tenemos la presentación. Ya hablamos del famoso diafragma. Es el ritmo. ¿Por qué necesito ritmo? Como en todo. Para bailar, igual lo necesito para hablar. ¿Y qué es el ritmo? Simplemente es esta variación que le damos al momento de expresarnos a nuestra voz. Si hay emoción, si hay suavidad, si tengo que manifestar interés, es lo que le da como el saborcito o la salsa a lo que estás tú expresando. Esto es importante para que tú atraigas a la gente a la que le vas a hablar, ¿no? Imaginemos esto, si llega alguien y te dice, oye, tengo una buenísima idea, vamos, ¿no? Así llega alguien y te dice, ¡hey, tengo una pésima idea, vamos! ¿Con quién te vas a ir? Obviamente con el que tiene más actitud o con el que expresó otra emoción en sus palabras. Entonces, ese es el ritmo, el ir variando este saborcito que tienen tus palabras. Es importante, aquí en la presentación yo puse algunos puntos clave. Obviamente, si yo no conozco un texto y no tengo la práctica, ¿qué voy a hacer? Voy a subrayar las palabras que son complicadas para mí. Voy a tratar de no leerlo, sino de platicártelo. Si tú lees, si tú estás lo que llaman en radio acartonado, vas a perder el interés de las personas. Hacer pruebas siempre. Ya voy a probar mi volumen en el lugar donde voy a hablar, está alto, está bajo, cómo se escucha mi voz, porque todos registramos diferentes. Yo, por ejemplo, hablo muy fuerte y siempre tengo que hacer estas pruebas porque si no, le reventamos las bocinas a todo el mundo. Y entender también que no hay prisa, tampoco voy a hablar como López Obrador, pero tranquilitos, nadie nos está carrereando. ¿Qué necesitamos también al momento de hablar? El volumen y la modulación son otros de los puntos claves cuando queremos dedicarnos a esto o simplemente, que creo que todo el mundo quiere eso, cuando hablas con alguien que te presten atención. La modulación de la voz no es otra cosa más que el volumen con el que yo transmito lo que estoy diciendo. ¿Ok? ¿Cómo podemos practicar esto, Alma? Porque también es muy típico que nos digan, pues, ¿qué tienes que modular?
agárrate un texto, el que tú quieras, el que a ti te interese, léelo con voz natural, léelo susurrando, léelo con toda la intensidad. Si es una poesía, pues vamos a leerlo como si fuera una poesía. Si tiene signos de interrogación, hacer muy marcada esta puntuación, tú cuando estás en tu casa practicando puedes exagerar todo lo que quieras y pausarlo todo lo que quieras y jugar con todos estos matices porque estás en tu casa y estás practicando. Y esto le va a ir dando saborcito también a lo que estás haciendo. Aquí yo tengo un texto y este ejercicio es buenísimo porque también te permite explorar lo que tú puedes hacer. Muchas veces decimos, ay, no, es que yo no sé, o yo no nací así, o es que así están tocados por Dios. Todos hablamos, entonces todos podemos ser locutores o todos podemos tener un podcast o expresar lo que tenemos. Si me ayudas tantito, Raúl, está el que sigue. Aquí yo puse un texto que me encontré en el periódico y abajo, que creo que está muy chiquito, pero yo lo estoy viendo en el celular, pero esto te puede ayudar si quieres apuntarlo, las formas en las que tú puedes leer para que vayas practicando esto de la modulación es riéndote, llorando, con voz sexy, enojado o haciendo voz de niño. Y te vas a dar cuenta que, ¿a poco yo podía hacer voz sexy? ¿O a poco yo podía hablar como niño? Tenemos aquí este texto que te digo que yo saqué de un periódico. Entonces, por ejemplo, si lo haces con voz sexy, se lo voy a leer, pero pueden practicar en su casa. Vecinos de Chimalhuacán. Además, tú imagínate que el texto te está haciendo así, está cerrando el ojito. Denunciaron que durante la última semana fueron atacadas 7 personas por una mujer. Y creo que es muy importante tu expresión también corporal. No solamente hablamos con nuestra voz, sino también con lo que hacemos con el cuerpo. Entonces, si yo digo, voy a leer este texto con voz sexy, quien con un cuchillo, así yo me siento que soy súper sí hablando de esta noticia donde los 2 agredidos murieron. Esto te puede ayudar muchísimo. Tal vez lo puedes llevar a tu casa y cuando tengas chance, dices, es el momento de practicar con este juego de mis voces. Estas 4, no son 5 actitudes te van a ayudar muchísimo. Léelo riéndote de que los vecinos de Chimalhuacán llorando, denunciaron que durante la última semana, sexy, enojado o con voz de niño. ¿Quién con un cuchillo le realiza heridas? Es mi versión de niño. Y así tú puedes explorar solito, solita, en tu casa, esta modulación que puedes tener con tu voz, que a veces nomás nos dicen, no, pues, ¿qué puedo hacer? Ejercicios. Todo es cuestión de ejercicios y de que lo pongamos en práctica, porque a pesar de que hay personas que pues tienen, ya no hay gente que tiene una vocesota, no importa, todos podemos hacerlo, solamente hay que irlo practicando. Vamos ahora, que es otro de los puntos claves, ya hablamos del ritmo, modulación, para el momento de querer tener un mejor manejo de nuestra voz, y es la dicción. Dicción maldita que también todo el mundo nos dice. Y esto no solamente es al hablar, sino también al escribir. No comerte las letras ni las palabras, no agregar nada. Hay gente que no puede leer porque está agregando palabras que ni siquiera están ahí. Entonces no agregamos, no sustituimos y no nos comemos las letras. Se vale exagerar, como te decía ahorita, cuando estás practicando, cuando estás tú solito haciendo estos ejercicios, tú solita, pero al momento ya de leer o de expresar ante otras personas, ahí es donde decimos, ahora sí, ya exageré al momento de practicar, ahora sí, no agrego, no me como y no sustituyo. ¿Qué es la dicción? No es más que la forma en que empleamos las palabras para formar las oraciones. ¿Se cuenta que es un rompecabezas? Yo pongo todas mis palabras y no le agrego nada. Ahí les puse, ya va a acercar su lápiz. Si alguna vez has tomado cualquier taller de locución, te van a decir, tráete un lápiz. Y le voy a enseñar cómo es el uso correcto para este ejercicio. Si yo me meto el lápiz hasta atrás, o sea, así, no sé. Si yo me meto el lápiz hasta atrás, no voy a tener movilidad de los músculos de mi cara.
Entonces, el lápiz tiene que ir sostenido con tus dientes enfrente. Y lo que vas a intentar es que tu lengua y tus labios no toquen el lápiz nunca. Es un ejercicio para llevarlo a la práctica, excepto cuando utilizamos la letra P, la letra M, la letra B, la T y la K. Entonces, ¿qué es lo que vas a hacer tú? Igual, agarrarte un texto y leerlo utilizando el lápiz solamente con tus dientes de enfrente y tratando de no tocarlo ni con la lengua ni con los labios cuando estemos hablando. Si ustedes pueden apreciar, yo tengo usando el lápiz toda mi vida, pues entiende, ¿no? Si me pongo que claro, no voy a poder hablar nada. Cuando tú tienes tal vez algún problema motriz o algo que pasó en tu cara y que no puedas moverlo, sí se recomienda que el lápiz esté hasta atrás porque vamos a obligar a que se muevan todos nuestros músculos, pero la forma correcta es hacerlo con el lápiz en la parte de enfrente, como te digo, P, M, B, T y K. Es muy difícil que no toquemos el lápiz. Algo que también es buenísimo para la dicción son los trabalenguas como en la primaria, ¿no? Busquen trabalenguas y léanlos en voz alta. Cuando yo estuve en una estación donde nos dieron un curso de locución y era así de que todos los días levántate y léete tus 5 trabalenguas. De hecho, hay trabalenguas clasificados, si a alguien le interesa, luego me escribe así de que trabalenguas para trabajar la M, la S, la P, si tienes alguna bronca con una letra o simplemente para que vayas practicando. Y estos trabalenguas igual los vas a leer súper rápido, los vas a leer muy lento y luego los vas a leer de forma natural para que vayas practicando. Se trata de jugar y se trata de que exploremos todo lo que podemos hacer con nuestra voz. Entonces, estos son los puntos clave, lo básico que necesitamos concentrarnos o poner atención al momento de querer aprender a hablar mejor o a expresarnos. Esta es la parte de la locución y ahora vamos a la parte del storytelling, que qué cosa tan maravillosa. Cuando ya tú tienes esto en tu cabeza, les va a cambiar la vida. ¿Qué es el storytelling? No es otra cosa más que contar historias. ¿Y qué es contar historias? Es transmitir emociones. Hay una frase, yo voy bien rápido con la presentación. Hay una frase que también les recomiendo, lean muchísimo acerca de este tema o de lo que les interese, pero Seth Godin tiene esta frase que dice, ya no se trata de las cosas que vendes, sino de las historias que cuentas. ¿Qué es el storytelling? Contar historias, porque se escucha bien mamador, ¿no? De que, ay, el storytelling, contar historias. Y eso es lo que hoy en día nos lleva a vender, si quieres vender tu producto, tu marca, venderte tú, o hacer que la gente te escuche, o se interesa en lo que tú estás diciendo. Necesito hacer que se emocionen, necesito transmitir. Si yo estoy emocionado, si yo estoy emocionada, que la gente se emocione de escucharme, si yo estoy enojado, si yo estoy triste, transmitir esa emoción y no simplemente, ¿cómo están? Esta taza está bien padre, tengan, ¿no? Crear toda una historia alrededor de esta taza en la que mi abuelita tomaba café todas las mañanas y ella un día dijo, si la taza se me cae, me voy a ganar la lotería y se la ganó. De hecho, hay un estudio y esto lo puedes tú comprobar en internet, buenísimo. La página sí se llama Significant Objects, de un señor que se llama Rob Walker, y él lo que hizo fue comprar 200 objetos en eBay que le costaron entre $1 más o menos. Entonces él le pidió a 200 personas que escribieran una historia acerca de cada objeto. Ahí Raúl les está poniendo la página abajo. A todo el mundo le dijo, oye, si tú entras a la página, los objetos están bien raros y bien feos, pero todo el mundo fue como, ay, Raúl, tú vas a escribir una historia de esta pluma, tú vas a escribir una historia de este mouse, y todo el mundo escribió una historia, son 200 historias y todas están ahí. Volvió a subir estos 200 objetos que había comprado, se gastó aproximadamente $129 en eBay, los vuelve a subir y, por ejemplo, hay un caballito de plástico horrendo, están muy creepy los objetos, que de costarle $1 lo vendió en $62. Y de todos estos objetos, su inversión fue de $129 y terminó ganando $8,000
simplemente porque le agregó una historia a cada uno de estos objetos. Tú puedes entrar a la página porque ahí está, es un estudio que se hizo, y leer cada historia que tiene estos objetos también feos que los estoy viendo, así de que hay angelitos de porcelana y un conejito, ay, no sé. Entonces, la importancia de tener una historia detrás de cada objeto de tu marca, de ti, es a lo que nos lleva el storytelling. Entonces, yo te decía, ¿qué es esto? Es contar una historia y transmitir una emoción. Cuando las emociones están latiendo en nosotros, se nos nubla. La mente, ya no somos objetivos y nuestro cerebro dice, adiós, por la ventana se nos va la objetividad. Un ejemplo grandísimo es cuando estamos enamorados. Vamos a acordarnos la última vez que estuvieron enamorados. Qué bonito. Al principio, ¡ay! Te le quedas viendo, ¿no? De que, ay, qué bonito mastica. Mira, ronca bien padre. Todo es maravilloso porque estamos nublados por las emociones, ¿no? De, ya viste cómo respira. Pasa el tiempo, 12, 13 meses, que así dice la ciencia, aproximadamente es cuando se nos pasa todo este rush de hormonas del enamoramiento, y entonces ya de repente un día estás en tu casa, no sé cómo, y escuchas un ruidillo, ¿no? De que se está comiendo ya una tostada en la cocina, y es de que, ¿puedes masticar más despacito, por favor? ¿Por qué? Porque ya se nos bajaron las hormonas, la dopamina, la oxitocina, las endorfinas, y entonces empezamos a tener ya un criterio más claro. O sea, siento mucho si están enamorados, pero esto va a pasar. Y ahí vienen otros temas ya de, entonces, ¿qué pasa cuando el enamoramiento se va? ¿Qué necesitamos entonces al momento de contar las historias? Transmitir las emociones y hacer que se activen estas hormonas. Qué maravilla que sea hormonal, qué maravilla que podamos jugar con las hormonas de las personas, porque eso es lo que está pasando, están jugando con tus hormonas, lamento decírtelo. Por ejemplo, aquí tenemos, voy a hablar de las tres que me parecen más importantes. Tenemos, las hormonas tienen la culpa, sobre todo cada 28 días. La dopamina. ¿Cuáles son los efectos de la dopamina cuando tú la tienes en ti, está activa, se disparó? Te vas a sentir más enfocado en lo que está pasando, te vas a sentir más motivado y mejora tu memoria, o sea, se me van a quedar más las cosas. Quiero contarles unas historias, chismes, para activar esto en ustedes. Si no quieren, se tapan las orejas. Pero quiero que sea consensuado, de cómo se siente o cómo lo activo, por ponerte un ejemplo. Vamos con la dopamina. Hace como 2 años recibí una llamada de una chava que me dijo que era la encargada de Plaza Parque Arboleda, que es una plaza aquí en Monterrey, en el municipio de San Pedro, súper fresa. Edificios increíbles, restaurantes carísimos, y tiene así un jardincito donde había como un anfiteatro. Y esta chava me dice, queremos inaugurar este jardín, esta parte de la plaza, con tu show de comedia, porque nos encanta y queremos que estés aquí. Pues ahí va tu alma blanco. Entonces yo llego, bien feliz, se veía el jardín increíble, estaba atardeciendo, los cerros, los departamentos, los restaurantes, y no sabía que iba a llegar una de las experiencias más extrañas de mi vida. Y me dice ella que están enojados los señores de los departamentos porque pues es un área pública y no quieren estar escuchando comedia. Y yo, ¿qué? ¿Para qué me invitaste? Y de que, no, pero pues es que nosotros en el departamento de marketing nos gusta mucho y queríamos que vinieras. Y como, ¿qué estoy haciendo aquí? O sea, señoras así en el sacate de que, ¡qué vacía está! Entonces yo estaba muy nerviosa y dije, no manches, ¿para qué bien? Llego a punto de subirme la ceja y me dice ella, oye, Alma, y yo dije, ¿me va a dar un tip, un consejo para esta gente? Y no me dijo nada. Yo creo que les molestaría mucho que en este momento no les diga qué me dijo, pero era solamente un ejemplo para demostrarles cómo
seguramente se imaginaron el Zacatito, se imaginaron las señoras con copete que estaban enojadas y cómo nos sentimos con toda la atención en la historia y enfocados en lo que yo les estaba diciendo. Esta es la forma en la que podemos disparar la dopamina. Luego viene la oxitocina, que tiene efectos que te van a hacer sentir una persona o esta sensación de soy más generoso, que te van a dar mayor confianza en la persona y te van a ayudar a conectar o a engancharte. Esos son los efectos, lo que tú puedes sentir con la oxitocina. Y les quiero compartir lo siguiente. Yo soy médico de la risa. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a los hospitales y hacemos un voluntariado con las personas que lo necesitan, desde niños hasta pacientes de la tercera edad. Y ahí dentro suceden cosas que no puedes vivir en otra parte y que te hacen ver la vida de otra forma. Yo recuerdo mucho una historia, porque siempre que llegamos vamos a trabajo social y nos dice la enfermera que visitemos a la señora de la cama tal porque no viene su familia a verla. Entonces, desde que a mí me dicen eso en trabajo social, es que mi corazón así que esa paciente está sola, no han venido a visitarla y aquí ha estado ya durante 2 semanas. Les pedimos por favor que suban con ella. Para mí tener una nariz roja y hacer este voluntariado siempre ha sido muy emotivo y una de las cosas que me ayudaron a entender que allá afuera están pasando muchas cosas y tal vez uno a veces está quejando por cosas insignificantes, ¿no? De que quitaron RPD de Netflix. Entonces llego yo a ver a esta paciente y la traían en una silla de ruedas. Y cuando entra, yo luego me voy sobre ella, ¿no? De que, ¡ay, ¿cómo está? Y me lo pongo enfrente. La señora hace esto con su mano y toca mi nariz roja de payaso y empieza a sonreír. La enfermera que la traía empezó a llorar y me dice, ella no te puede ver porque es invidente. Y estaba llorando, que no te puede ver, no sé por qué se está riendo. Y entonces en ese momento yo le digo de que, trae fuga en los ojos para romper el hielo. Y es una de las cosas que más me gusta de hacer esto y que entiendo que totalmente hay magia en ello. No lloren, ahorita todos tenemos la oxitocina a todo lo que da. ¿Qué nos hace sentir esta historia? Nos hace sentir mayor confianza, nos hace sentir más generosos y es una de las hormonas más bonitas porque nos hace sentir más humanos. Y si tú logras disparar o te enfocas en disparar esto en las personas, ya lo vas a tener aquí. La siguiente, traemos las hormonas a todo lo que da, ahorita que terminamos así por unas caguamas. La siguiente diapositiva nos habla de las endorfinas, que para esto no sé, no pisten, no sé, Raúl, si tengamos por ahí el video, ahí dice, veamos el video. Quiero ponerles a este video, espero que sí lo podamos escuchar para ejemplificar el asunto de las endorfinas. Ahí vamos. ¿Qué nos van a hacer las endorfinas? Simplemente que también funciona como un analgésico. Cuando hacemos ejercicio, hagan ejercicio, esto se dispara en nosotros estos neurotransmisores y por eso después de hacer ejercicio nos sentimos muy bien. Cuando vamos a empezar tenemos mucha hueva, pero funciona como un analgésico y además nos hace sentir alegría. No sé si tenemos el video por ahí. Raúl está vuelto loco. Kevin, I take you to be my husband from this time onward, to join with you and to share all that is to Ven. Ahí va. Ahí va. Ahí va el video. Estamos en vivo. ¿Lo ven? Ahí está. Listo. Kevin, I take you to be my husband from this time onward, to join with you and to share all that is to come.
To give and to receive. To give and to receive. To speak and to listen. To speak and to listen. To inspire and to respond. Are you speaking or listening? To speak and to listen. To inspire and to respond. To inspire and to respond. And in all circumstances. And in all circumstances. Of our life together. Of our life together. Of our life together. To be loyal to you. With my whole life. With my whole life. With all my being. And with all my being. Until death parts us. Until death parts us. Yo no sé el padre cómo aguantó no reírse nunca, pero cómo generamos endorfinas en la gente haciéndolos reír. Entonces, ya tenemos, pobrecito, estaba como entre feliz, llorón. Ya tenemos aquí lo que yo, o para que se nos quede en la cabeza, nuestro buffet de hormonas. Tenemos endorfinas, oxitocina y dopamina. Y esto está increíble que tú lo puedas generar en la gente, porque eso va a hacer que la gente se sienta bien y que digan, quiero esta historia, me siento parte de, me emocioné, lloré, es mía. No es como, no sé qué me está contando esta persona, no sé qué estoy viendo aquí, no me siento identificado. Hay otra parte, o otro buffet, este es como el buffet chido, y está el buffet maligno, diabólico, que es el que nos genera otras hormonas cochinas y horribles, como el cortisol, que es la hormona del estrés, y que, ¿cómo podemos activar? ¡Ah! Así. Si de pronto esto se activa en nosotros, ¿no? Y no sé, perdón, veo caras en mí. Nos vamos a sentir intolerantes, nos vamos a sentir irritables, molestos, vamos a tomar malas decisiones y nuestra memoria no va a estar chida o nos va a andar fallando. ¿Qué quiero yo entonces? En una junta, al momento de tener mi programa de radio, de tener un blog, de hablar con la gente, ¿qué quiero ofrecer o qué quiero generar? Obviamente quiero el buffet chido y no el buffet diabólico que nos genere otras emociones que no van a ayudar a que la gente se quede conmigo o se sienta parte de. ¿Qué puedo hacer yo a partir de ahora? Ya sé cuáles son las hormonas y qué generan en mí. Entonces tú, así como, cómprense un cuaderno y empiecen a escribir. Así como tu tarea, empieza a pensar qué historias tienes en tu vida que puedan generar esas hormonas. ¿Qué historias tengo que puedan engancharme con la gente y que pueda generar yo una emoción, que pueda yo hacerlos reír o que pueda yo generar esta sensación de bienestar? Y apúntatelas ahí, de que estas son mis historias, esas van a ser como tus armas de lo que vas a partir. Y después, cuando andes por la vida, en una junta, en una carne asada para romper el hielo, porque me trajo mi novio y se fue a platicar con sus amigos y ahora no sé qué hacer yo aquí, o soy nuevo en la oficina, en mi clase, voy a dar por primera vez un curso en mi trabajo y no sé qué hacer, ya vas a tener ahí como tu índice de historias identificadas donde sabes qué hormona puedes generar en las personas o empezar a buscarlas. Todos tenemos historias y lo único que necesitamos es creérnosla. Pensamos que no podemos hacer esto o que no nacimos con esto, pero todos tenemos historias y todos podemos hacerlo. Nada más, si dices, es que a mí no me sale tan natural o nunca lo he hecho o yo creí que no podía, hazte tu índice y empieza a clasificar las historias y decir, aquí están las de la dopamina, aquí están las de las endorfinas, para que empieces a generar esta empatía con las personas con las que hablas. Creo que no precisamente tienes que ser locutor o dedicarte a esto. En general en la vida, pues que trabajamos, ¿no? Vemos gente todos los días y queremos que se nos preste atención y que lo que yo exprese o lo que siento, ¿no? Simplemente en tu vida personal tenga ese impacto que deseo. Pero
después de todo este romance, o sea, lo traté de poner como que algunos puntos claves y tú dices, yo tengo una marca, que para empezar, tú eres una marca, tú eres tu marca. Si tú dices, yo quiero vender al Memo, yo quiero que quieran al Héctor Certucha, estoy leyendo sus nombres, yo quiero que Toño Martínez se ha escuchado, Mario Camacho, bueno, ¿qué podemos hacer específicamente para empezar? Es importante que yo sepa, y esto también me caía bien gordo, yo los comprendo, ¿quién es tu público? Porque me caían bien gordas las clases de la prepa de, vamos a para una empresa. ¿A quién quiero llegar? Sí es importante, aunque a lo mejor ahí, yo por ejemplo tengo un margen de adolescentes de 27 a 39 años, que somos todos nosotros. Y tal vez si hay niños, hay jóvenes de 10, 12, 15 años que se van a colar ahí. No es como nadie de esa edad me escucha. Pero yo tengo que saber a quién quiero llegar o quién es mi público, porque por más que yo quiera que me hagan caso los niños, pues no soy un show infantil o no tengo ese contenido, ¿no? O si quiero llegar a personas que se dedican a la, ¿cómo se dice? Confección, a la costura, pues cuando Alma ha metido un hilo en una aguja, jamás en la vida. Pues tengo que saber quién es mi público para entonces volver a esas personas los protagonistas de mi historia. ¿A quiénes quiero llegar para que ellos se sientan identificados? Porque si yo estoy hablando de algo que no les interesa, que no es mi público, pues desde ahí empieza mal el contar estas historias. Para esto, yo también me tengo que conocer, ¿no? Todo se pone muy romántico, pero tengo que yo descubrir qué historias tengo dentro, quién soy y qué le quiero dar al mundo o qué es lo que quiero compartir. Autoconocimiento, muchachos. Siguiente, ¿qué mensaje quiero dejar? Ok, nosotros estamos trabajando en que vamos a vender esta leña que es orgánica y a los árboles les pusieron caricaturas y está bien feliz. ¿Cómo la voy a vender? Sin decir, cómprenme este tronco o esta leña. Entonces, ¿qué mensaje quiero dejar? Que esa leña es feliz y que esa leña fue cultivada con amor. Y de ahí parte todo. Si yo no sé, no, pues quiero vender troncos a la gente, voy a estar perdido, ¿no? Entonces, a ver, ¿a quién voy a llegar y cuál es el mensaje que quiero dar? Pregúntate, ¿qué es eso que quiero que la gente se quede, pero que voy a hablar de mi historia, de mi marca, de mí? Y por último, digo, la número 3, otra 4, el elegir qué historia voy a contar. Tengo que tener pies y cabeza para esto. Si yo un día aparezco hablando de astronautas y al siguiente día esa misma marca está hablando de las paredes y luego al siguiente día voy a meditar, ¿qué historia le estás contando a la gente? Y yo siempre le digo, porque hay personas que me dicen, es que yo quiero crear contenido, pero pues me gusta todo. Que te guste todo puede ser una línea, pero adopta esa como tu línea, ¿no? Y de que, me gusta todo y hoy me gustan las paredes y hoy me gustan los astronautas, pero que esa sea tu línea. Tienes que conocer tu fórmula y casarte con ella y no traicionarla, porque si ni siquiera tú sabes qué historia estás contando o qué mensaje quieres dejar, pues la gente tampoco te va a entender. Y por último, que es de primaria, la estructura de las historias, planteamiento, me equivoqué, dice nuevo, pero era nudo, y desenlace. Tiene que haber una bronca ahí, tiene que haber drama, tiene que haber ahí algo que esté atorándose o interfiriendo para que entonces lo pueda solucionar y esto se quede en las personas. Hay un conflicto, hay drama, no hay drama, pero como le hacemos, se soluciona. ¿Ok? Algo se complicó. Y esto, al momento de contar las historias, se lo das a la gente y es donde juegas con sus hormonas. A lo mejor tú dices, yo no quería ese comal, pero vi una historia donde a alguien no se le pegaron los huevos y me dijo, qué maravilla que no se te peguen los huevos en la mañana. Y entonces tú dices, yo quiero, sin que la persona me haya dicho, compra esta sartén porque es el mejor del mundo.
yo ya creé ahí un drama, se me pegaron los huevos, ya no se me pegaron, lo solucioné. ¿Cómo? Porque tengo este sartén. Tú ya te involucraste en esto. Si tienes, obviamente, porque eres el público que ya investigamos previamente, que es una persona que está en sus 20s, 30s, que tiene que ir a trabajar y hacerse su desayuno rápido y que no se le peguen los huevos, te va a enganchar. Si soy un niño de 12 años y ese es el público, pues no. ¿Qué le importa? A él no le importa si le pegan huevos o no. Eso le importa a su mamá. Entonces, tenemos que tener esta estructura y de ahí va a partir todo, que yo tenga estas 3 partes. Voy a plantearte algo, lo voy a complicar y lo voy a solucionar. Y así podemos iniciar con el storytelling de tu marca, de ti, de tu producto, de lo que quieras vender. Creo un conflicto que a lo mejor ni sabías que tenías y te lo soluciono a través de una historia. Y ya no hay más diapositivas. En este momento todos van a mandarme una foto de su tarjeta de crédito y el número que viene. No se crean. Aquí estoy, como siempre, ya me están llegando. Como siempre se los he dicho, que me gusta compartir lo que yo aprendí y cualquier duda que tengan, estamos aquí para ayudarles. Lean un montón. Yo he aprendido mucho porque no me di cuenta que hacía las cosas y nadie me había dicho, ¿no? Que era una estructura. Y cuando empecé a estudiar o empecé a prepararme, dije, pues lo estaba haciendo, pero no tenía como las bases sólidas de esto. No tenía nombres para las palabras. Entonces, todo lo que quieran o les interese, tenemos que trabajarlo. No se frustren si dices, es que yo no sé contar historias, es que yo no tengo una buena voz. Que se nos quite de la cabeza la idea de que para contar historias tengo que ser un hombre con una vocesota frente a una fogata. Y todos podemos, nada más hay que pues tener los puntos definidos, de conocer estas bases y de ahí te vas a ir como hilo de media. Y pues muy bien. Gracias. Hola, muy bien, pues por aquí no sé si tengan preguntas, por ahí ya llegó una pregunta de Asaf, entonces por aquí vayan poniendo todas sus preguntas y las vamos a ir ahí, bueno, entre almas o si es algo un poco más técnico en temas de podcast, las vamos a estar respondiendo. Alma, por ahí, por ejemplo, pregunta Asaf, ¿cuál es la diferencia de la estructura de 3 actos y la de 5 actos? Yo creo que simplemente, como les decía ahorita, no puedo romper las reglas si no las conozco. Entonces, tengo que saber cómo se estructuran las cosas y después tú te vas acomodando a, yo me siento más a gusto con esto o a mí me funcionó contar la historia de esta forma, pero es importante que sepamos, bueno, esto. Ahora yo lo sé hacer, lo tengo... conozco lo que estoy haciendo, cómo es la estructura o la base, y luego en el camino te vas acoplando. Creo que cuando empezamos estamos como muy, por ejemplo, yo tomé clases para aprender a escribir comedia, y al principio era como, no, es que me dijeron que era esto, y entonces estaba como muy mecánico el asunto, pero tuve que conocerlo para entonces poder después irme acomodando a lo que a mí me funciona, como a veces vemos comediantes que dicen, no tiene ninguna estructura, solamente está hablando, pero seguramente ya conocía las reglas y eso le funcionó y eso le fue gustando a la gente. No hay que aferrarnos a, es que esto me enseñaron porque solito te vas a ir, la vida te va llevando o vas conociendo a tu público y te vas acomodando, vas a encontrarlo. Pero es importante, siempre se los digo, que primero conozcamos las reglas. Para romper las reglas, tengo que conocerlas. Yo no puedo ver el chat, sí, pero estaba viendo preguntas así. Y yo te las voy diciendo, por ejemplo, ahí no viene el nombre, pero dice, ¿qué tan bueno es ser muy coloquial a la hora de contar historias? Me imagino que si las cuentas sin, a lo mejor, sentimiento o sin algún tipo de entonación, no sé si sea por ahí la pregunta. Yo creo, por ejemplo, yo soy súper norteña y tengo a veces muchas cosas que me he tenido que ir quitando porque yo crecí en la frontera. Entonces, cuando llegué a Monterrey era súper pocha.
Y puede haber, porque me lo han dicho, tal vez mi contenido está cerrado al México y al norte, porque si otra persona está viéndome de otro lado del mundo, es como, ¿qué estaba diciendo? O ¿a qué se refiere con esos conceptos? Entonces, yo ya lo tengo como muy arraigada porque esa soy, no estoy siendo un personaje, esa soy, pero sí tienes que darte cuenta, o si lo vas a hacer coloquial, pues tratar de explicar y ahí ya aprendieron algo, ¿no? Si, por ejemplo, yo uso una palabra que no usan en todas partes, decir, por cierto, esto significa esto, y ahí ya dejaste un plus en tu contenido. Y como te digo, ¿no? Conocer tu público. Si voy a ir a hablar a un foro de medicina, pues voy a tratar de no llegar como a un show de comedia, ¿no? De que, ¿cómo están, hijos de la chinga? Entonces, conoce tu público y te vas dando cuenta que te va funcionando a ti. Ok, por ahí preguntan, por ejemplo, ¿qué mobiliario o más bien qué equipo recomiendas para empezar un podcast? Creo que esto lo hemos platicado muchas veces tú y yo y coincidimos que hay que empezar con lo que tenemos. Por ejemplo, en este caso, tú iniciaste tu primer podcast, ¿con qué? ¿Con qué grabaste? Ya tenías el micrófono, ¿verdad? Pero, digo... Sí, el celular. Está bien rara la historia, pero yo tenía un novio hace como 4 años, mi primer novio en Monterrey, y él me regaló este micrófono de Navidad, y yo lo metí al closet de que gracias, porque no hacía nada de eso en mi casa. Y cuando empezamos con el podcast que íbamos a grabar en media, o sea, vino la cuarentena y fue como, yo tengo, y después no. Entonces yo ya me puse a investigar y es un micrófono que se llama Blue, es económico y la verdad tiene muy buen sonido. Entonces, si tú te pones a Amazon a investigar, que es un mundo de posibilidades, puedes encontrar estos micrófonos que tienen muy buen sonido y no están tan caros, que se llama Blue. Es que creo que se ve al revés. Entonces, yo empecé con este micrófono y estoy prácticamente en mi cuarto y así grabo. Después en Amazon busqué esta cosa que es como un anti para que no se escuchara el golpeteo, que es el pop en el micrófono. Y la interfaz de audio que yo utilizo es el GarageBand, que pues es un programa gratis de las computadoras Mac y con eso es con lo que yo estoy trabajando. Okay. Alguien pone que si recomiendo Anchor, tú lo utilizas, Raúl. Es que yo grabo y Raúl hace la magia. Sí, ahorita vamos por allá. Por ejemplo, preguntan algo de la locución, que si conviene fingir la voz a la hora de estar en locución o ahí difieren los estilos de locución. ¿Tú finges la voz, por ejemplo? No. Pero yo mucho tiempo estuve muy enojada con mi voz porque todo el mundo cuando yo empecé en radio me decía que es que tienes voz de pito. Y entonces yo me sentía así que a todo se acostumbra la gente. O sea, al principio puedes llegar a un lugar y es de que quítenla, pero luego ya se van familiarizando. Y estaba muy peleada con yo no voy a fingir la voz y así la tengo, pero esto es parte de la modulación. O sea, como quiera tienes que... poner atención en esto y eso no quiere decir que estés fingiendo tu voz, simplemente la estoy modulando. Te das cuenta cuando alguien está enojado con su voz o no es como que la acepten, pues son estas personas que, ¿cómo están, amigos? Y esto se nota. Tú cuando escuchas algo así dices, ¿por qué está hablando así? Entonces, no lo tomes como voy a fingir mi voz, simplemente la tienes que modular, sí la tienes que modular, que hablábamos en un principio, que es la modulación, darle el sabor y manejar los volúmenes de lo que estoy diciendo, pero no se vayan al extremo de claro que sí, porque no, lo que no es natural, la gente lo va a notar y no lo van a querer. Ok. Por ahí, por ejemplo, hay unas preguntas que se relacionan y es, por ejemplo, ¿cuánto te toma, al menos en tu podcast? Por cierto, para aquellos que no han escuchado Tacos y Abrazos, vayan a escucharlo directamente en Spotify. Tenemos ya casi vamos a llegar ahí por ahí a la docena o más. Creo que ya tenemos más de la docena de episodios
Y por aquí la pregunta es, ¿cuánto tiempo te toma el desarrollar tu episodio y cuánto tiempo te tomaste para desarrollar el piloto, que es el primer episodio que lanzamos? Yo tengo o sea, prácticamente toda mi vida me he dedicado a la locución. Desde que tenía 17 años empecé, o sea, fue mi primer casting. Tengo 32, casi 33 años. Y yo no le estoy hablando a la gente de otra cosa que no sea lo que yo creo y lo que yo hago y lo que me gusta. Entonces, todas estas historias que yo he ido contando en este podcast que se llama Tacos y Abrazos es porque creo fielmente que el mundo necesita más panzas y más corazones contentos. Entonces, ¿qué es lo que hago? Siempre he sido locutora y tenía mi espacio en radio. Ya tengo 2 semanas que aborté la misión porque quiero dedicarme a mis proyectos personales, pero siempre he querido tener este espacio donde yo le pueda compartir a la gente en lo que creo y que se puede tener un mundo mejor y no todo está tan culero como todo lo que está pasando hoy en día. Soy muy maldicienta, pero no había dicho ni una mala palabra. Es la primera. Entonces, ¿qué es lo que yo empecé a hacer? Yo platiqué con Raúl. Raúl me dijo, porque yo estaba así como, uy, ¿cómo lo voy a subir? Y Spotify. Entonces me dijo, la parte de la producción, nosotros la hacemos, tú dedícate a desarrollar el podcast. ¿Qué es lo que yo hago? La historia que quiero contar semanalmente la escribo. A mí sí me gusta escribirlo porque pienso más rápido de lo que hablo y de pronto se me van las cosas y digo, ching, quería contar esto. Entonces yo, antes de grabar, escribo, cada semana sale el episodio, escribo todas mis ideas, luego ya que las estoy viendo, acomodo, de que, bueno, esto puede ir aquí, lo armo, ¿no? De que tal vez, si en el momento se me ocurrió tal vez el desenlace, pues empecé con eso y al momento de ya tenerlo todo escrito, lo voy acomodando. Y cuando empiezo a grabar, yo tengo mi escrito ahí enfrente, trato de que no de platicárselo, pero le puedo estar echando el ojo para que no se me escapen los detalles sin estarlo leyendo. Entonces, así es como yo me voy preparando. Que también déjense llevar. Inicialmente el podcast era para platicar con los taqueros de esta parte humana que hay detrás de las taquerías y de la preparación de los alimentos, pero llegó el coronavirus y me tuve que quedar en mi casa y empezamos con las historias de esto, pero pues yo solita, ya después iremos con los taqueros. Ok, por ahí, por ejemplo, hay dudas en el tema de... ahorita me voy a meter un poquito en la parte técnica, pero hay dudas sobre, sobre el tiempo, cuánto debe durar un episodio de podcast. La realidad es que no hay regla. Realmente, por ejemplo, en este caso, en los podcasts que producimos por acá con Alma, la duración es un promedio de 13 a 20 minutos aproximadamente. Entonces, ese podcast está diseñado para que se consuma en una sola sentada y en una sola actividad que estés haciendo tú. Si tu contenido... Lavando los vasitos. Después de comer. Entonces, si tu contenido que quieres diseñar, yo lo que siempre digo con los que trabajo es, imagínate cómo es la persona que te va a estar escuchando, qué está haciendo, dónde lo va a estar escuchando, va a estar cocinando, lo va a estar escuchando mientras está haciendo ejercicio, mientras está quizá caminando, mientras está paseando a sus perros, o qué actividad está haciendo esa persona y cuál es el tiempo promedio que tarda esa actividad. Por ejemplo, el podcast de Alma más o menos se diseñó así, que sea algo muy rápido, que quizá después de comer, por eso realmente sale como el viernes después de las 3, 4 de la tarde, pensando en que pues después de comer te puedas sentar y que sea tu proceso como de relajación y todo esto para que te baje la comida. Entonces, eso está pensado como en esos 13 a 20 minutos. El podcast de Titanes, en su momento cuando lo diseñamos, estaba pensado para las personas que iban en el tráfico. Y entonces los episodios duran entre 30 a 45 minutos. Entonces es un poquito meterte al pensamiento de tu audiencia y decir, oye, pues ¿qué estará haciendo ahorita cuando está escuchando mi podcast? Pues es el tiempo que más o menos tiene predestinado que pueda durar tu episodio. Y ojo, no porque ya lo definiste que sean 45 minutos o 30 minutos, siempre los tengas que hacer en ese tiempo. Realmente, si
un tema te da para que sea 30 minutos y a la otra, el siguiente episodio te da nada más para 5 minutos, es preferible que lo hagas así de que a lo que te pueda dar el tema, porque después empezamos a redundar mucho en las cosas, entonces ya se puede complicar un poquito la comunicación con la audiencia. Entonces, lo que te dé el tema y lo que quizá tu audiencia pueda estar esperando. Por ahí no sé si quieras complementar un poco, Alma. Sí, no, el cielo es el límite, pero yo he visto, he escuchado podcasts que duran hasta 2 horas, entonces, mientras tengas una historia estructurada y tengas algo que contarle al mundo, aviéntate. Perfecto. Por ahí también, por ejemplo, te piden recomendaciones de escritores o creadores que te gusten, cómo cuentan sus historias. De escritores, libros o de... Ay, lo tengo en la sala. Pero hay un libro buenísimo, si lo pueden buscar, se llama ¿Por qué? Creadores de hits, así se llama el libro. Entonces, este libro está hablando de por qué nos gusta lo que nos gustan, de Derek Thompson. Creadores de hits se llama. Y a mí me fascinó porque nos está hablando de una época donde todo es muy rápido, donde tenemos demasiada información a nuestro alcance y por qué a la gente le gusta lo que le gusta, por qué se vuelve viral lo que se vuelve viral y está muy interesante. Y así se llama, Creadores de Hits. Lo encuentras en Amazon, lo conseguí yo. Y te va a ayudar mucho pues, para entender porque lo quieras o no, te dediques a esto o no, estamos viviendo en esta época donde es muy fácil que algo se vuelva viral y a veces hay productos buenísimos que decimos por qué nadie lo conoce y también nos habla mucho de las formas correctas de distribución. Ok, por ahí de la parte técnica de cómo estar en Spotify, la verdad es que es relativamente sencillo. Y justamente es lo que los podemos apoyar acá, pero explicándoles un poco el proceso, el archivo de audio que es el podcast se tiene que alojar en un servidor que se le llama, es el hosting, como si fuera una página web, ahí tenemos que nosotros hospedar ese archivo de audio y una vez que ya está hospedado en ese servidor, hay plataformas que automáticamente te distribuyen el contenido, por eso el caso de Anchor, que es una de las plataformas que utilizo, esa misma plataforma automáticamente te distribuye el contenido en las diferentes plataformas como es Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y otras 6, 7 plataformas adicionales. Y hay otra manera que es un poco más manual, donde tú tienes esa liga de donde está hospedado tu archivo de audio y tú entras a las plataformas de Spotify y Apple Podcast y tú les dices, oye, mi audio, mi podcast ya está disponible en esta liga, de aquí lo puedes tomar y lo puedes distribuir en tus plataformas. Varía el tiempo por las plataformas, realmente en Spotify el proceso es muy sencillo, tarda aproximadamente un día, en Apple podcast tarda alrededor de 5 días en que se pueda ver disponible tu episodio y cada plataforma tiene su proceso. Por ejemplo, acabamos de hacer el proceso para darlo de alta el podcast de Tacos y Abrazos en la plataforma que se llama iHeartRadio y ahí nos están dando un tiempo de respuesta de 15 días. Entonces, obviamente por temas de pandemia, pues me imagino que la capacidad se redujo, pero cada plataforma tiene su tiempo y su proceso para poder que se pueda distribuir. Por ahí... Es como subirlo a una casita y esa casita le va a dar... Y ya todos los demás van a tocar y entran a tu casita y ya te roban las cosas prácticamente. Por ahí preguntaban de temas de monetización. Realmente, directamente del podcast todavía no puedes monetizar tu contenido. Es decir, no funciona como los artistas que por cada reproducción te pagan un peso, te pagan un centavo. Ahorita todavía no existe, no hay forma de hacerlo. Lo que sí podemos hacer es que imagínense que el que tú tengas un podcast funciona como si tú fueras dueño de una radiofusora, de un canal. Entonces, si tu podcast tiene empresas que quizá pueda ser atractivo tu comunidad, tú puedes llegar con las empresas, tocarles y decirles, oye, ¿sabes qué? Tengo este podcast que hablamos de tecnología, me interesa o me interesaría promover tus servicios o tus productos
y a cambio de eso, pues obviamente que te den un patrocinio en ese sentido. Entonces, es venta por ventas directas, ¿qué es eso? También el otro es ventas indirectas. Aquí en el caso de Alma, pues es un poquito en este sentido de ventas indirectas, donde pues desde ahí los trasladamos hacia otras plataformas, ya sea YouTube o ya sea directamente en Instagram, para que pues, pueda quizá haber un tipo de negociación para poder promocionar un tipo de producto o para hacer un tipo de alianza o colaboración que de ahí se pueda monetizar ese podcast. Y hay otras maneras también que por ahí existen, pero realmente estas son como que las dos principales y dos hitos que por ahí tenemos. Es como que una de las dudas principales de las personas. Inicialmente, YouTube era la única plataforma que te pagaba por reproducciones. Otros compañeros que crean contenido me han dicho que ahorita se las están poniendo muy difícil. Anteriormente el canal en su totalidad tenía que llegar a las 100,000 reproducciones, o sea, de tus videos en total, y de ahí tú ya aplicabas, tienes que mandar así casi de qué color es la pared de tu casa, y Google te manda una carta donde viene un código, así escrito en papel, que tú pones en internet, y en ese momento empiezan los dólares a caerte en la cabeza. Pero también la gente piensa que quiero vivir de YouTube. Te dan como $1 por cada 1,000 reproducciones. Entonces, la gente que está en su casa viviendo de su contenido tiene millones y millones de reproducciones. Facebook ya lo está haciendo también, tiene poquito que empezaron a pagar por reproducciones, pero es lo mismo, tienes que tener la plataforma donde ya estás creando algo y que a estos lugares donde, oficinas de las redes donde mandas tus solicitudes, puedas comprobar que eres esa persona y que estás creando esto, porque si no, todo el mundo estaríamos mandando de que, ay, quiero monetizar este canal. Exacto. Entonces aquí, anclando un poquito las dos cosas, si te creamos el contenido de podcast, puedes hacer videos durante estás haciendo la grabación de ese podcast. Entonces, ese video, ese ya es funcional tanto para YouTube como para Facebook, que son plataformas que sí se puede monetizar, reuniendo los requisitos que te pide cada plataforma. Pero sí puede haber esa monetización por la parte de las reproducciones. Por ahí, Alma, nos preguntan sobre algún ejercicio para tomar aire por la boca, ya que, y esto también me sucede a mí cuando grabo los podcasts, que a la hora de respirar con el micrófono, la respiración muchas veces es tan preponderante que suena la respiración. Entonces, ¿cómo podemos quizá disminuir o evitar, o cada cuánto podemos respirar para quizá reducir este efecto? Cada cuánto es lo que te quepa, pero tú puedes, por ejemplo, darte cuenta cuánto aire te cabe, y esto lo vas a ir practicando, haciéndolo de forma consciente con un globo. Tomas todo el aire que puedas y nada más con ese aire que inhalaste, llena ese globo y te vas a dar cuenta. Si tu globo queda así, es que no traes nada, entonces tienes que estarlo practicando. Si todo ese aire que llenaste, con el que llenaste tus pulmones, el globo se infla mucho, es que tienes una buena capacidad. ¿Cómo lo puedo practicar también? Consíguete una vela y la prendes, eso de pastel o una velita. Entonces la tienes que poner a la altura, a la distancia que es el micrófono, que yo me lo grabé como si fuera, vamos a pistear. A esa distancia tenemos que estar un micrófono para que se escuche bien. Y vas a tomar igual todo el aire que puedas y lo vamos soltando despacito, y la vela no se tiene que apagar. Si la vela se apaga es porque estás soltando el aire así de que con todas tus fuerzas. Entonces vamos a tomar todo el aire que podamos y lo vamos soltando, y la llamita se ve así bien padre, pero no se debe apagar. Estos dos ejercicios te pueden servir para esto de controlar el aire, que simplemente es práctica. Excelente. Por ahí también, por ejemplo, ¿cómo podemos mejorar el hábito de las muletillas o bien tratar de disminuirlas? Leyendo. Si yo no tengo tantas palabras en mi vocabulario, o no conozco el tema, o no tengo información, no voy a saber qué decir. Entonces voy a estar aquí, porque no sé, no tengo más información, no sé de lo que estoy hablando. Tal vez prepararte también te va a ayudar muchísimo al momento de llevar esas ideas a otras personas. Entonces, por eso ahorita les decía que lean bastante,
llénense de la información que quieren transmitir o del tema que les interesa. Igual identifica, ¿no? Todos tenemos, yo digo mucho entonces, todos tenemos ahí palabras que se han vuelto parte de nuestra vida porque nos ayudan a hacer ahí la pausa cuando ya no sé qué decir. Identifícalas, te puedes poner con alguien, siempre tengan como en la comedia que le llaman comedy buddy, siempre tengan como esta persona con la que pueden rebotar todo, que les puede ayudar y dile, cada que diga, entonces, pídeme 10 pesos o algo así, dame un zape. Pero el que tú cuentes con más información y te prepares es lo que te va a ir ayudando. Sí, una de las cosas que yo también recomiendo y que son de los ejercicios que he practicado es que no hay como la práctica. Realmente yo tenía muchas muletillas anterior a que inicié mi podcast y anteriormente a que comencé a hablar ahora sí más en público. Y cuando lo haces con esta práctica y esta recurrencia, lo que he notado y lo que noté fue que vas haciendo consciente cada palabra que estás diciendo. Entonces llega un punto donde identificas que ya dijiste mucho entonces, y cuando sucede eso, ya lo haces consciente y para cuando ya estás continuando hablando, o sea, que continúas hablando, ya esa muletilla la tratas de reducir o evitar porque ya la hiciste consciente. Entonces un poquito ahí de ese sentido. Platicando un poco de las plataformas, me quiero regresar porque no terminé de explicar muy bien. Están las plataformas gratuitas, que son estos agregadores como Anchor, pero también hay plataformas de paga. Hay unas que se llama Libsyn, Podbean, Spreaker, y hay N plataformas agregadores para donde tú puedes alojar tu podcast. Aquí lo único, ¿cuál es la diferencia de una de paga y una de gratuita? Son las herramientas y características que cada plataforma tenga. Regularmente las de paga tienen quizá más estadísticas, quizá su plataforma es más bonita, quizá el servicio al cliente pues es mucho mejor, cualquier problema que tengas. Entonces, pues obviamente, porque tú estás pagando una mensualidad o esa suscripción, la atención puede mejorar, pero fuera de eso no hay ninguna diferencia. Realmente todas las plataformas funcionan para cualquier medio de reproducción digital. Y por ahí también tenían duda del tema de la música. Actualmente en podcast no hay todavía un tema legal de si poder o no utilizar música de propiedad ya que esté registrada o da de alta de algún autor. Pero la mayoría de los podcasters pues todavía estamos jugando entre esas reglas porque todavía no están definidas 100%. Para el tema de la cortinilla, ahí sí sería importante que busques en las librerías de música gratuita para que puedas agarrar una música que esté libre de derechos. Y durante el episodio hay varios podcasters y podcasts que utilizan música durante el episodio. De hecho, justamente el último episodio que sacamos de Shrek, lo que puedes aprender de Shrek, utilizamos una canción de Smash Mouth, que era la de All Star, y utilizamos cerca de, no recuerdo si eran 5 segundos o 10 segundos, que es el intro. Y pues, digo, realmente yo juego en ese vaivén de que, pues como todavía no hay reglas realmente en temas de podcast, yo todavía, entonces me extiendo en esas reglas y hasta que no nos marquen todavía legalmente algo de los podcasts, pues es cuando quizá podamos ver ese tema. Pero digo, lo recomendable obviamente es que utilices música original, pero pues si puedes jugar un poco con la música que pues es de algún autor o algún artista, pues la puedas utilizar y quizá dar los créditos en una nota, quizá mencionar que estás utilizando esta pista y que no tienes los derechos, quizá pueda ser algo que te pueda salvar en ese tema de después algo legal. Estamos esperando la demanda, gracias. Sí, estamos esperando ahí que nos llegue la demanda. Por ahí también preguntaban cómo la audiencia en Monterrey está recibiendo los podcasts. Hay ciertamente un entendimiento de que es parte de un medio digital o es considerado como otro medio de difusión para contenido tradicional como en la radio. Realmente aquí en Monterrey, y digo, yo que he estado metido ya alrededor de un año, los podcasts se están recibiendo bastante bien. Realmente salgo de mi casa y al lado hay un podcast y enfrente hay un podcast y atrás de mí hay un podcast. Hay mucha gente que está creando contenido de podcast y a pesar de que hay mucha gente creando contenido de podcast, la totalidad de podcasts que existen pues en el mundo son cerca de 1 millón de podcasts. Pero solamente un 18% de ese millón son podcasts de habla hispana.
Entonces, quiere decir que hay una gran oportunidad de ese mundo que existe. Si comparamos estos números con YouTube, YouTube tiene más de 90 millones de canales. O sea, es brutalmente una comparación abismal. Entonces, hay mucha oportunidad, hay muchos temas de los que pueden hablar y que puedan meterse en el podcast. Entonces, se los recomiendo mucho. Alma, por ejemplo, que ha estado en el tema de radio, ¿cómo has visto tú, Alma, la radio que ha visto en el tema de podcast, que te han comentado los otros locutores y demás, que ya sacas los trapitos ahí al sol de tu suceso ahí en la radio? No, ¿qué pasa? Anteriormente, años atrás me refiero, no teníamos opción. Tenía que esperarme todos los días a ver la novela de las 5 y chutarme lo que me pusieran en los comerciales. Anteriormente, la forma en que yo escuchaba música era esperar que el locutor no la pisara y no estuviera hablando para poderla grabar en mi cassette, y no había otras opciones. Hoy en día tenemos un abanico de posibilidades inmenso. Yo puedo escuchar lo que yo quiera a la hora que yo quiera, ponerle pausa cuando yo quiera, volverlo a escuchar a la hora que yo quiera, y esa es la ventaja que tiene todas estas plataformas o esta nueva forma de consumir el contenido. Entonces, eso fue lo que le pasó a la radio, ¿no? Que tengo que aventarme, que nada más se hable 1 minuto, 2 minutos y haya 10 minutos de comerciales. Pues la gente es como, ya no lo aguanto, o sea, ya tengo hoy otras oportunidades, otras formas de consumir la información. Tampoco es como mucha gente, desde que yo empecé a estudiar comunicación, era de que se va a acabar esto con el internet. No se va a acabar, porque hay mucha gente que aún no tiene la posibilidad o el acceso a internet ilimitado por las calles, y que lo que tienen para escuchar es sus radios, pero este es como que el conflicto que está sucediendo con la radio, el cómo capto la atención de un público que ha cambiado y que ahora no se va a aguantar o no se va a esperar y se va a tragar todo lo que le des porque sé que puedo consumirlo de otra forma. Sí, creo que por ahí va esa respuesta. No, yo tampoco creo que los podcasts o el contenido digital venga a sustituir el contenido tradicional. Más bien creo que viene a complementar, sobre todo para contenidos extendidos. Por ejemplo, hemos visto muchos casos de series que han hecho su podcast donde te empiezan a explicar y como que hay esta narrativa de, oye, yo entendí esto de esta serie, yo entendí lo otro. Entonces, es una extensión de contenido como sucede en YouTube. A YouTube, los videos que más se ven es 10 tips, 10 cosas que quizás te pasaron a la hora de ver esta serie, o 10 cosas de esta noticia que quizá no viste. Esos son los videos que más se consumen en YouTube. Entonces, creo que la parte digital tiene que formar este complemento, y justamente que en los podcasts es algo que se está viendo. Por ahí, para aquellos que todavía no están muy empapados en este medio, Spotify acaba de comprar los derechos para poder crear contenido original de todo el universo de las cómics de DC Comics. Warner Bros. Es el propietario de esta licencia y tiene todo bajo su árbol, y Spotify acaba de adquirir estos derechos. Entonces ya vamos a tener historias ficticias de superhéroes y villanos directamente en consumo de audio. Entonces estamos volviendo, si vemos este círculo y este ciclo, estamos volviendo a lo que nuestros abuelitos quizá escucharon, que eran las radionovelas, que eran estos audios donde sonaba el caballo y lo escuchabas en la radio y te platicaban y te contaban. Realmente estamos volviendo a eso. Entonces, si podemos crear, como bien comentaba Alma, historias, si podemos conectar con historias a esta gente, con el contenido que nosotros queramos contar, pues va a ser muy atractivo, porque estamos volviendo a eso. La moda es cíclica, y justamente ahorita estamos regresando a cuando la radio en un principio inició, que empezaban a contar estos sucesos, incluso de la Segunda Guerra Mundial, de cuando el hombre pisó la luna, y todos estos sucesos de radio, que podemos ver muchas referencias bastante interesantes. Por ahí había una pregunta sobre el tema de la promoción y la difusión de podcasts. ¿Cómo puedes promocionar un podcast? Lo puedes hacer de diferentes maneras. Lo puedes hacer directamente creando quizá una red social exclusiva del podcast, creando una página web, un sitio web donde las personas puedan encontrar ahí tu podcast. Y
lo más básico, vete a tus amigos, a tus conocidos de Facebook y diles, oye, ya tengo este podcast, escúchalo y recomiéndalo. Realmente, como se crece una audiencia de podcast, es por la recomendación boca a boca. Muchos de los podcasts que yo escucho han sido por recomendaciones y porque amigos me han recomendado y porque los he visto que publican y que, oye, ahora escuchan este podcast. Así es la manera que se puede promocionar. Otra de las maneras de promocionar son por colaboraciones. Es decir, si tu podcast se trata de, no sé, fútbol quizá, pues que entrevistes a gente del medio de futbolístico. De esa manera, la audiencia de ellos va a buscar tu podcast y lo va a escuchar porque pues vas a empezar a crecer esa audiencia por medio de esas recomendaciones y colaboraciones. Por ahí, Alma, digo, que ya tienes tiempo en redes, pues obviamente quizá es un poco más fácil y sencillo para ti el promocionarlo directamente con tu red social de Instagram, pero pues también funciona igual que la radio, ¿no? Que digo, no digo que nos vayamos a volantear y por ahí a que puedas promover tu podcast, pero no sé, Alma, ¿cómo ves tú en ese lado? Yo creo que la mejor manera es que te la creas, que te vuelvas y tú dices, bueno, yo quiero hacer un podcast de flores o quiero hablar de flores, que tengas tu playera sea de flores, que la gente que te conoce o que es tu círculo cercano, ahí me escuchan todavía, así, su primera referencia al momento de pensar en flores seas tú. Como hace días me decía un amigo, porque el llavero de mi casa es un trompo y un taquito, y luego Raúl me decía ayer que hacíamos pruebas de que, ¿por qué hay tacos ahí colgados? Porque todo a mi alrededor son tacos de verdad, porque me gustan de verdad, y la primera referencia de la gente que me conoce cuando piensa en tacos es Alma, porque de verdad lo tengo en mí y me la creo y a todos lados viajo con esa bandera. Entonces, también es importante que es algo, la repetición es una de las técnicas que ayuda a que la gente se quede con algo, a que una canción te guste o que algo te guste, que lo estén viendo en todos lados. Entonces, si a ti te gustan las flores y tú quieres hablar de chícharos, empieza a llenarte de eso y a llenar eso a la gente que te rodea. Créetela. Se me está acabando la pila. Excelente. Oigan, pues, digo, por ahí, por ejemplo, ¿tiene algún costo iniciar un podcast? Pues realmente no hay costos adhirientes a un podcast, porque inclusive lo puedes hacer desde tu celular, grabas ahí como, digo, y ya hay podcasts que muy seguramente ustedes graban a la hora que le mandan el audio a su amigo o a la novia que casi se tardan como media hora platicando ahí en el voice note. Pues prácticamente ese es un podcast. Cualquier audio que vaya, yo creo que más de 3 minutos para mí ya prácticamente me parece como que un mini episodio. Entonces, muy seguramente ya han estado muy familiarizados con este tema de podcasting y en temas de costos, pues es básicamente lo que quisieras invertir, si ya lo quieres hacer de una manera un poco más profesional, pues es adquirir tu micrófono, es adquirir unos audífonos, es adquirir quizá un software de audio para que puedas trabajar un poco mejor tu podcast o trabajarlo con una agencia, por ejemplo, en este caso con nosotros, N-Media, donde pues ahora sí armamos todo este proyecto en conjunto para poder desarrollar y potencializar tu podcast. Y no quiero que termine, pero les quiero presentar también que gracias a esto y todo se me ocurrió la idea de presentarles este taller, que es un taller online para aterrizar tu podcast. Básicamente, aquí lo que vamos a ver, el precio regular es de 500 pesos. ¿Por ahí ven la pantalla? ¿Me confirman? Sí. Ok. El precio regular es de 500 pesos y lo que vamos a ver es que para aquellos que apenas están iniciando este podcast, este taller va a ser muy práctico porque la idea de este taller es crear todo el concepto de tu podcast. Porque además de que una vez que ya tienes ese tema donde eres, ese tema que te apasiona, ese tema que tú quieres destacar, todo el conocimiento que tú quieres compartir, pues es importante definirlo. ¿Y cómo se define? Obviamente es cómo se va a llamar mi podcast, qué imagen va a tener, qué lo hace diferente, qué formatos existen y cuáles son las ventajas de cada uno, cuál es el tono de mi show, entre un sinfín de preguntas que quizá muchos de ustedes tengan. ¿Dónde lo distribuyo? ¿Qué es eso de los agregadores? ¿Qué es Anchor?
y etcétera. Y además de otros tips y hacks que por ahí ya tenemos de ese tiempo que tenemos este año trabajando en diferentes podcasts que les voy a compartir sin ningún problema, y incluye material en PDF. Y a todos estos que ustedes entraron hoy por esta sesión que ya se aventaron y que ya van un paso más adelante, hay un descuento del 50%, que de hecho cuando entran a esta liga que se llama bit.ly aterriza tu podcast, van a ver que aparece como el código de descuento como ALMA50, porque pues gracias a Alma tienen este 50% de descuento por todo lo que compartió. Y ya está disponible en la liga, ya pueden entrar. El costo de este taller online, esta sesión, es de 249.99 pesos. Realmente dura 1 hora 30 minutos, pero les voy a compartir ahora sí que todos los tips para que puedan tener ahora sí las bases para poder arrancarse a grabar su primer episodio piloto. Mándenme sus preguntas por ahí, si les gustó o no les gustó, también me lo pueden poner por ahí. Y esperamos que nos acompañen el siguiente miércoles en ese taller de Aterriza tu Podcast, donde veremos cómo le pongo de nombre, qué colores utilizo, cómo armo mi logotipo, de qué voy a hablar, cómo lo voy a hablar, cómo estructurar mis episodios, mi formato, mi contenido y todo lo que es esta fase inicial de preparación y de definición para poder crear tu podcast. Cualquier otro tipo si quieren servicios, si quieren asesorías, también ahí me pueden escribir directamente a las redes sociales de mías personales, @Raúl Muñoz, con un 4 ahí como si fuera la A, o en mi correo raul.nmedia@gmail.com. Nuevamente, muchísimas gracias. Alma, nos vamos. Ustedes. Gracias. Buen provecho. Hasta luego, muchas gracias. 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 Alma, ¿están pendientes los tacos? Sí. Cuídate, bye. Bye. Gracias.